Estimado amigo, hoy vamos a estudiar un importante versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 4, y la expresión que dice: sálganse de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios se halla esclavizado en Babilonia, y Dios le ordena: salgan de Babilonia la grande. Los que son del pueblo de Dios obedecerán sin vacilar, sin dudar, pues se dan cuenta de que corren gran peligro. Babilonia la grande está a punto de ser totalmente destruida. Lo invito a leer Revelación capítulo 17, versículo 15 hasta el 18 y capítulo 18, versículo 1 al 8. Más adelante vamos a leerlo extensamente. Como hemos leído, Dios le habla a su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Quién es? Por más de 1500 años, Israel fue el pueblo de Dios. Eso dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Ahí dice: porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Es a ti a quien Jehová tu Dios ha escogido para que llegues a ser su pueblo, una propiedad especial de entre todos los pueblos que están sobre la superficie del suelo. Sin embargo, Israel perdió este privilegio. Jesucristo se lo dijo así a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo capítulo 21, versículo 43. Dice: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Como hemos leído, Jesucristo dice que habría una nueva nación que llegaría a ser el reino de Dios. El pueblo de Dios es la congregación de Jesucristo. El apóstol Pedro escribió a sus hermanos cristianos lo siguiente: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo llamó a sus hermanos cristianos el Israel de Dios, en Gálatas capítulo 6, versículo 16. La congregación de Jesucristo se formó el 6 de Sivan del año 33 de la Común, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 discípulos en Jerusalén. Este grupo de discípulos de Jesucristo constituyó el comienzo del Israel de Dios. En Jerusalén ese día estaba en progreso la fiesta del Pentecostés. Le invito a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, para comprobar este asunto. A las 9 de la mañana de ese día, Pedro dio un discurso como explicación de lo que estaba ocurriendo a un público curioso, y 3000 personas se añadieron a la congregación por medio del bautismo. Usted, por favor, lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 hasta el 15 y versículo 41. Aquí tenemos unas ilustraciones que muestran lo que realmente pasó. 120 discípulos reciben el Espíritu Santo, y como prueba de esto se colocan sobre la cabeza de cada uno de los presentes llamitas de fuego. En esta otra ilustración se ve al apóstol Pedro dando una explicación al público sobre lo que había ocurrido. Como hemos visto, la congregación cristiana resultó ser el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios. Pero,
¿cómo sucedió que la congregación cristiana llegó a estar en Babilonia? Pues en el texto que estamos estudiando, Dios ordena a salir de Babilonia a su pueblo. ¿Cómo sucedió eso? Veamos. Desde su fundación en el año 33 era común, hasta el año 70 era común, la congregación cristiana de Jerusalén creció y se extendió por todo el mundo, bajo la dirección de los apóstoles y ancianos de Jerusalén. Sin embargo, las legiones romanas, al mando del general Tito, destruyeron la ciudad, su hermoso templo y los registros genealógicos de los israelitas. Desde entonces, ningún israelita puede probar que es descendiente de Abraham. ¿Y qué efecto tuvo la destrucción de Jerusalén en la congregación cristiana? Los cristianos que vivían en Jerusalén se vieron obligados a huir de la ciudad. La dirección apostólica de Jerusalén también se desintegró, pues los apóstoles y ancianos que dirigían las congregaciones de todo el mundo nunca más se volvieron a juntar. Las congregaciones desde entonces funcionaron de modo autónomo. Cada congregación funcionó con su cuerpo de ancianos. Por 3 siglos no hubo una dirección centralizada. En el año 325, el emperador romano dio a las congregaciones cristianas reconocimiento estatal y a sus líderes una parte en la administración del imperio, junto con todo tipo de prerrogativas políticas. Además, Constantino organizó a las congregaciones cristianas, colocando una administración centralizada y el obispo de Roma como cabeza. Constantino ostentaba el título de Pontífice Máximo de la religión pagana de Roma. Lea la nota número 1 al final de este artículo. Puede ser que alguien interprete que Constantino restableció el modelo administrativo apostólico del primer siglo, pero esta manera de ver los acontecimientos sería un error, pues Jesucristo es el cabeza de la congregación cristiana. Él está vivo y no necesita a un hombre o a un grupo de hombres que le sirvan como vicario de Cristo, cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto que gobierne a todas las congregaciones. Vea la nota número 2 al fin de este artículo. Jesucristo ha recibido toda autoridad en el cielo y sobre la tierra y está con sus discípulos todos los días hasta ahora. De esta manera, la congregación cristiana llegó a estar en Babilonia la Grande. Es más, llegó a ser parte de Babilonia la Grande. Hemos llegado al siglo XXI. Hay miles de grupos religiosos que dicen ser el pueblo de Dios, la congregación cristiana. Algunos grupos religiosos dicen ser la restauración de la congregación cristiana del primer siglo. Nada más alejado de la verdad. Todos se han alejado de las enseñanzas de la Biblia y se aferran a sus credos, protegidos por una administración centralizada que quemó vivos en la hoguera y expulsa de su membresía a cualquier disidente. Ninguno de estos grupos obedecerá la orden que Jehová Dios da: salgan de Babilonia la Grande, porque ninguno de ellos son su pueblo, un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. Compare con Tito capítulo 2 versículo 14. Pero entonces, ¿quién le obedecerá? ¿Quiénes son su pueblo? Para que Dios lo considere a usted como parte de su pueblo, no es necesario que sea miembro aprobado de una religión. Hoy, decenas de miles de grupos religiosos se autoproclaman
el único canal que Dios usa. Se consideran el arca salvadora. Fuera de esta no hay salvación. Pero la Biblia no dice eso. El apóstol Pedro hizo este inspirado comentario: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Así es, Jehová Dios está escudriñando el corazón de todos, vigilando a los malos y a los buenos. Le invito a leer Proverbios capítulo 15, versículo 3. El rey David se lo dijo así a su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón completo, y con alma deleitosa, porque todos los corazones Jehová los está escudriñando, y toda inclinación de los pensamientos los está discerniendo. Primera Crónica 28:9. Además, Jehová corrigió al profeta Samuel con estas palabras: no de la manera como el hombre ve, es como Dios ve, porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos, pero en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón. Primero Samuel capítulo 16, versículo 7. Hoy es casi imposible al ojo humano identificar al verdadero pueblo de Dios, discernir quiénes son la verdadera congregación cristiana. Sin embargo, para Dios esto no es un gran problema. Note lo que dice Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El fundamento sólido de Dios queda en pie, y tiene este sello: Jehová conoce a los que le pertenecen, y que renuncia a la injusticia todo el que nombre el nombre de Jehová. Es obvio que Jehová Dios conoce a todos y cada uno de los que son su pueblo. Dios ve lo que hay en el corazón de cada ser humano. ¿Y qué busca Él en el corazón de cada persona? La respuesta es amor y fe. Mire cómo lo expresó el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Le invito a abrir su Biblia y leer junto conmigo. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 3. Si alguien ama a Dios, este es conocido por Él. ¿Y qué clase de amor busca Él? El amor que Él quiere se define en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Leámoslo. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Además, Jesucristo dijo: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me mostraré a él claramente. Juan 14:21. Así es, Dios, que es amor, busca amor en el corazón humano. Amor a Dios, amor a su Hijo Jesús y amor al prójimo. Babilonia la Grande no tiene esta clase de amor. ¿Quién es Babilonia la Grande? Babilonia la Grande es el conjunto de todas las religiones del mundo. Aquí tenemos algunas ilustraciones que muestran
algunas de las religiones que forman a Babilonia la Grande. La destrucción de las religiones del mundo está predicha en la Biblia. Ahora leamos la profecía que predice la destrucción de Babilonia la Grande. Busque su Biblia en Apocalipsis o Revelación, capítulo 17, versículo 15 hasta el 18. Le invito a leerlo junto conmigo. Las aguas que viste, donde está sentada la ramera, significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de toda la tierra. Ahora leamos Revelación o Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 hasta el 8. Dice: y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Páguenle a ella, así como ella misma pagó. Háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíenle a ella el doble de la mezcla. Al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió en lujo desvergonzado, a ese grado denle tormento y lamento, porque sigue diciendo en su corazón: estoy sentada reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, y lamento, y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. La orden de salir de Babilonia nos hace recuerdo al tiempo en que los israelitas tuvieron que salir de Babilonia en el año 537 antes de nuestra era común. En la otra ilustración vemos a Babilonia cabalgando sobre la bestia que más tarde la destruirá, las Naciones Unidas. Como hemos leído, la destrucción de Babilonia la Grande es segura y total. Dios la ha juzgado y condenado a ser destruida total y eternamente. Lo invito a leer junto conmigo Revelación capítulo 18, versículos 20 al 24. Alégrate sobre ella, oh cielo, y también ustedes los santos y los apóstoles y los profetas, porque judicialmente Dios le ha impuesto castigo a ella por ustedes. Y un ángel fuerte alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, con lanzamiento veloz será arrojada abajo Babilonia, la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. Y el sonido de cantantes que se acompañan con el arpa, y de músicos y de flautistas y de trompeteros, nunca se volverá a oír en ti, y ningún artífice de oficio alguno
volverá a hallarse en ti jamás, y ningún sonido de piedra de molino volverá a oírse en ti jamás, y ninguna luz de lámpara volverá a resplandecer en ti jamás, y ninguna voz de novio ni de novia volverá a oírse en ti jamás, porque los comerciantes viajeros eran los hombres del primer rango de la tierra, pues por tu práctica espiritista todas las naciones fueron extraviadas. Sí, en ellas se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Ahora leamos Revelación capítulo 17 y versículo 6. Y la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Revelación capítulo 17, versículo 6. En las ilustraciones que vemos, podemos contemplar cómo los leones se comen a los cristianos cuando el Imperio Romano perseguía a la congregación cristiana. Luego, después del año 325, cuando Constantino le dio reconocimiento estatal a los cristianos, los que decían ser cristianos quemaron en la hoguera vivos a personas que eran disidentes a las enseñanzas de la administración central que el imperio había aprobado. Tanto los sacerdotes como sus teólogos quemaban vivos en la hoguera a todos los disidentes. Andando el tiempo, en el año 1914, la Primera Guerra Mundial estalló con el apoyo de las religiones, pero la Segunda Guerra Mundial también se llevó a efecto con gran apoyo de las religiones de todo el mundo. Por eso no cabe duda que la expresión que dice Revelación 17:6 es correcta. La mujer está manchada de sangre, está borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. ¿Qué significa Babilonia? La palabra Babilonia significa confusión. Miles de millones de personas están esclavizadas en Babilonia la Grande. Dicho de otra manera, millones viven en una total confusión religiosa. Para el siglo XXI, vemos grandes y pequeños grupos religiosos aferrados por siglos a sus enseñanzas y vemos a la gente esclavizada a estas enseñanzas. En las ilustraciones que vemos los grandes sistemas religiosos que por siglo han existido. Muchos creen que por ser parte de una membresía religiosa serán salvos y obtendrán la vida eterna. La Biblia no dice eso. Jesucristo enseñó diciendo: el Padre ama al Hijo y ha entregado en su mano todas las cosas. El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 3, versículo 35 al 36. Además, Jesús enseñó en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, ¿cómo salir de Babilonia la Grande? Jesucristo responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6.
Vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. El estudiar la Biblia es esencial para salir de Babilonia la Grande. Estimado amigo, hoy usted ha recibido un resumen de 2000 años de historia religiosa. Historia que usted podrá comprobar en cualquier biblioteca pública o de internet. Si usted se ha resuelto salir de Babilonia la Grande, le sugiero leer toda la Biblia desde el principio al final. A medida que progrese en su lectura, el autor de la Biblia establecerá con usted una relación paternal muy profunda. Dios le ayudará, mandando su Espíritu para que lo guíe a toda la verdad. Jesucristo lo dijo así: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16, versículo 12 al 15. Si logra encontrar a alguien que tenga el mismo interés, un familiar, un pariente o amigo, le sugiero reunirse y leer juntos la Biblia. Jesucristo dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Además, si al ir leyendo su Biblia le surgen algunas preguntas, envíenos un correo a este canal y trataremos de ayudarlo a encontrar las respuestas. Que Dios lo bendiga en sus esfuerzos por salir de Babilonia la Grande y llegar al amoroso Padre Celestial, Jehová Dios. Sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice Jehová el Todopoderoso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17 al 18. Nota 1A. Les sugiero buscar en internet Historia de la Iglesia en la siguiente dirección, y el subtítulo Clero y laicos. Nota 1B. El libro Historia compendiada de la Iglesia Cristiana, en la página 49, dice: Constantino determinó todo lo concerniente al gobierno de la Iglesia, y se creyó la autoridad suprema en materia de religión, como lo habían sido los emperadores durante el predominio del paganismo. Considerábase como el gran sacerdote o sumo pontífice y asumió la autoridad de arreglar las desavenencias y decidir las cuestiones de la disciplina eclesiástica, convocar concilios y nombrar los principales dignatarios. Nota número 2. Las expresiones vicario de Cristo y cuerpo gobernante no aparecen en la Biblia. Con relación a la expresión esclavo fiel y discreto, que aparece en Mateo 24, versículo 45 al 47, el pasaje dice que Jesucristo lo nombrará sobre todo lo suyo cuando Él llegue. Y como Jesucristo todavía no ha llegado, el esclavo fiel y discreto no tiene esa autoridad sobre los bienes del amo.
Mientras tanto, Jesucristo está autorizado para usar a cualquiera de sus escogidos para transmitir cualquier información que Dios le dé. Por favor, le sugiero leer junto conmigo el libro de Revelación, capítulo 1 y versículo 1. Dice: una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco.